Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Y bienvenidos a un nuevo programa de La Voz del Faro. Ya saben ustedes, los martes dedicados al equipo de gobierno. Si la semana pasada, cuando reiniciábamos el curso, nosotros no el político, porque el político se inicia en septiembre, sí, el tema de las entrevistas fue la consejera de Hacienda. Hoy es el consejero de Gobernación, Jaco Chuel, que nos visita. Jaco, buenas tardes. Muy buenas tardes. A ustedes, en el fondo, le está viniendo bien que los empresarios de Tarajal hayan cerrado los accesos, ¿no? Porque, desde luego, menos problemas están teniendo estos días con la Nacional 352. Nunca viene bien una postura de fuerza, nunca viene bien. Pero sí que es cierto que al ser la frontera, el puesto fronterizo, principio y fin de muchísimos de los problemas de la Nacional 352, mientras no esté remodelada, sí que es cierto que se está notando muchísima fluidez, lo que tenía que ser siempre. Ello no obstante, ya sabemos que tenemos en fase de casi finalización la explanada que hemos determinado en llamar explanada nodriza, para que los coches de porteadores que tengan que pasar la frontera y no las circunstancias no les sean favorables puedan estar allí sin molestar al tráfico habitual de la 352. Bien, vamos a hablar del Tarajal. ¿El Tarajal no tiene solución mientras que no esté remodelada la frontera? No es solamente la remodelación de la frontera, es la remodelación integral de toda esa zona. Hay que cambiar absolutamente de política, ya lo estamos haciendo pasito a pasito. Encontramos cierta resistencia en algunas decisiones que consideramos que podía paliar, o si no solucionar, sí por lo menos paliar gran parte de los problemas. Pero, bueno, somos receptivos siempre a opiniones diversas y distintas y nos replanteamos las cuestiones cuando se nos dan motivos para ello. Pero sí que efectivamente, cuando, si Dios quiere, en algún momento esté remodelada lo que es el puesto fronterizo, dotada tecnológica y humanamente de los medios necesarios, más la remodelación de la 352, más los cambios que esperamos que se puedan producir en toda la zona de polígonos y aledaños, polígonos industriales y aledaños, creemos que la situación va a cambiar radicalmente. Bien, pero cuando usted me plantea dos cuestiones, yo le voy a preguntar esas dos cuestiones. Usted me plantea que ustedes toman algunas veces decisiones para intentar mitigar un poco toda la situación y encuentran problemas. ¿A qué se está refiriendo? ¿Al tasazo? Concretamente a lo que se ha denominado el tasazo. O sea, yo no dejo de escuchar hasta anoche mismo que alguien me decía que había cerrado una nave porque no podía soportar el tasazo. El tasazo es que ni siquiera existe. O sea que mal puede ser el motivo de un cierre de una empresa. El tasazo, como se ha venido a llamar, estuvo diseñado para castigar a un tipo de comercio del polígono que consideramos que es nocivo. Yo lo he llamado incluso tóxico. Es un tipo de comercio, si no a eliminar, puesto que no es ilegal, sí por lo menos a que pague el costo que supone ese tipo de comercio. Y considerábamos que una de las alternativas era, desde el punto de vista económico, evidentemente, no para tener una mayor recaudación, repito, sino para evitar ese tipo de comercio, porque no era de recibo que una nave de 100 metros cuadrados con uno o ningún empleado facturase 10 millones de euros al año. Eso no tenía sentido. Entonces, castigar al que no genera empleo, castigar al que tiene una superficie inadecuada para su actividad, unir al empleo, evidentemente, o sea, una serie de parámetros, y favorecer al comerciante de toda la vida de Ceuta, que no se dedica a la importación de productos chinos vía Polígono Industrial de Madrid, que vienen ya con el destinatario de Marruecos y casi impreso en el bulto, y que no genera absolutamente nada, ni genera riqueza, ni genera empleo, y lo único que hace es provocar porquería, provocar problemas y provocar colapsos. Y encima se hace con casi el monopolio de lo que llamamos el porteo, puesto que esos bultos se cotizan, y permítame utilizar la expresión, porque realmente
es casi una cotización de bolsa, es un parqué lo que se forma en los polígonos todas las mañanas, cotiza el paso de ese bulto tóxico, ese bulto que no genera absolutamente nada bueno, cotiza más que el comercio habitual de Ceuta de toda la vida, de alimentación, prendas deportivas y demás. Por tanto, consideramos que esa era una forma de repercutir en este comercio los gastos que genera. Pero eso no se lo han entendido ustedes los empresarios del Tarajal. Mire, yo no sé cómo explicarlo ya. O sea, es decir, pero no solamente yo, sino el propio presidente lo ha explicado en plenos, lo ha explicado en reuniones con los propios empresarios, lo ha explicado por la activa y por la pasiva. O sea, es decir, y sin embargo, pues parece ser que hay unanimidad entre los empresarios de ley, unido a la Cámara de Comercio, unido a la Confederación, unido a todos, que parece ser que consideran que este tipo de medidas no es la adecuada. Por tanto, estamos estudiando instrumentalizar otro tipo de medidas para conseguir el fin último, que es que no cierren las naves de los polígonos de pero ¿se puede decir ahora mismo que lo que es el tasazo o la tasa, vamos a decir, la ordenanza que regula la tasa que se ha aprobado inicialmente en pleno, como tal y como está aprobada inicialmente, no va a terminar así? Sin lugar a dudas. Yo me atrevería a decir que sin lugar a dudas. Se están presentando alegaciones y estamos dispuestos a recibir todas esas alegaciones y estudiarlas. Si todas las alegaciones de distintos colectivos de la ciudad coinciden todas en el mismo punto, que el tasazo es, lo que llamamos el tasazo, es nocivo para el comercio de Ceuta, no se implantará. Bien, pero ¿se tendrá que buscar otra fórmula de tasa? No, se tendrá que buscar otra fórmula para tratar de neutralizar ese tipo de comercio que, repito, es nocivo tanto para la ciudad como para el propio comercio de la ciudad. Bien, otra cuestión de su segunda respuesta. Me decía usted también que, hombre, que todo esto mejorará a lo largo de cuando se tenga la reforma integral de la frontera, con ya las medidas, medios materiales y medios humanos, cuando se haga la reforma de la 352, pero todo eso que estamos hablando, usted coincidirá conmigo, de 4 a 5 años, ¿no? Mientras tanto, ¿qué hacemos? Las soluciones serán escalonadas. No va a haber un día donde todo cambie radicalmente. Eso es imposible. Hemos ideado lo de la parcela para los coches. La obra de la 352, esa primera parte, ya está en fase de licitación. Probablemente tardará un año y medio en terminar de ser ejecutada. Los medios tecnológicos para lo que es la reforma del propio puesto fronterizo, pues también está en fase de proyecto. Es decir, cada uno tiene sus plazos y en cada momento se irá mejorando la situación respecto de la situación anterior hasta que lleguemos. No le puedo decir, usted dice 4 o 5 años, yo no le podría decir plazos porque además los plazos los carga el diablo y después siempre... No, te digo 4 o 5 años mínimo, o sea, me refiero, vamos, ya sería máximo. No vamos a decir un año porque un año es imposible que no, por un año ya le aseguro usted que no. Pero no, por eso. Pero bueno, yo quisiera pensar que es menos de 4 o 5 años, yo quisiera... A lo mejor ustedes ya no están en política. Pues es probable, quizás, nunca se sabe. Dentro de un año y medio no sé si voy a estar, o sea que tampoco le podría asegurar, no le puedo asegurar dentro de 4 o 5 años y dentro de un año y medio no sé qué va a pasar. Vamos a ver, nos vamos a ir a la famosa zona nodriza. ¿Qué le queda para empezar a funcionar? Pues mire, hubo una pequeña... El plazo de ejecución era tan corto, un mes concretamente. Era tan corto porque la obra no tenía excesiva dificultad. Sí que es cierto que, bueno... Cuando los plazos de ejecución son muy amplios, si hay cualquier problema, por mínimo que sea, pues tienes cintura, tienes margen de maniobra, pero cuando es un mes solamente, en cuanto te encuentras una pequeña dificultad, parece ser que había un talud o algo por el estilo, en fin, no sé, desde el punto de vista técnico no lo sé, creo que había un talud en el movimiento de tierras que hubo que hacer y entonces había que paralizar durante una semana, era solo una semana. Entonces, para no entrar en conflictos con la empresa Traxa y desde luego no tener que penalizarla por algo de la que ella no era responsable, se decidió paralizar el plazo de ejecución durante esa semana y posteriormente que volviera a correr el plazo, simplemente era eso.
¿Y para cuándo podemos tener ya listo que pueda empezar a funcionar? Volvemos otra vez a lo mismo, los plazos... Antes de un mes, sí, ¿no? La fecha, no, yo espero que incluso antes de 10 días o 2 semanas estemos ya con la zona nodriza, pero también le digo una cosa, en este momento la zona nodriza, aunque estuviese preparada, tampoco sería necesaria, puesto que no se está produciendo porteo. Pero en fin, en cualquier caso, va a estar preparada. ¿Cómo se planifica cuando esté funcionando? O sea, cuando la normalidad vuelvan a ser los colapsos, en el momento que todo vuelva a la normalidad de momento, y esté funcionando la zona nodriza, ¿cómo se va a establecer todo ese sistema? Sí, va a haber un circuito. Por supuesto, los accesos van a quedar absolutamente expeditos, tanto para las zonas residenciales como para el hospital. Entonces va a haber una zona de acceso a la zona nodriza y ahí se van a acumular los coches, van a estar perfectamente vigilados para evitar alteraciones y que después, bueno, cuando puedan salir, que no vayan a salir todos a la carrera y a la vez, porque si no podríamos provocar un problema. Va a haber vigilancia y se va a organizar para ir saliendo también por la misma carretera de acceso. Los coches. Sí, está claro que cuando estén allí acumulados, la carretera de acceso va a ser la bajada del hospital y ya tirarán. La carretera de acceso es la subida del hospital y la carretera de salida la bajada del hospital. La bajada del hospital. Pero el acceso va a ser lo mismo. O sea, el mismo, exactamente. Lo único que no se van a acumular en esas dos carreteras, sino que van a ir a la zona nodriza o van a salir de la zona nodriza a la frontera. ¿Y esa zona de subida al hospital va a estar expedita a pesar de bajada y subida? Totalmente, puesto que el coche se le va a obligar a ir desde la Martínez Catena hasta la Explanada sin solución de continuidad, y sin paralizarse en ningún momento. Es una zona de paso. Sí, como sería una zona de paso, no se le va a permitir aparcar, puesto que va a tener un aparcamiento a 50 metros más para arriba. Bien, pasando a otra cuestión, señora Chuel. Policía local. Tenemos el funcionamiento están ahora mismo en el curso los 9 policías, que terminarán para el mes que viene seguramente. Noviembre, sí. Con la incorporación de esos 9 policías, ¿se va a poner en marcha algún nuevo tipo de grupo? Porque usted desde que entró el superintendente me hablaba... Bueno, ustedes tenían ya una idea de reforma de la policía local y siempre me decía que vamos a esperar que tengamos un nuevo superintendente y que él no la perfeccione o lo que sea. ¿Esa reforma de la policía local cómo está? La reforma de la policía local está todavía en fase de estudio, porque el superintendente tenía una serie de ideas respecto de lo que había. Pero después nosotros consideramos, desde el punto de vista político, que la ciudad requiere de determinadas unidades de policía local que quizás son necesarias en este momento más que en otros momentos. Por ejemplo, la unidad de medioambiental, pues es una unidad que en la práctica no funciona. La vigilancia medioambiental la está haciendo el Grupo Operativo Administrativo, el GOA, y además muy eficazmente. Y sin embargo consideramos que tiene que haber una unidad medioambiental. ¿A qué se va a dedicar? No quisiera que cayéramos en la ridiculización de decir, bueno, se van a dedicar a la caquita de los perros. No, mire usted, la caquita de los perros también, pero eso no es. Ya no lo va a hacer el GOA dentro de un tiempo. Vamos a ver, sí. No, cuando esté la unidad medioambiental, pues se dedicará la unidad medioambiental a esto. Son las obras ilegales, son los vertederos ilegales, son la persecución de las furgonetas llenas de escombros, son todo lo que es la normativa medioambiental de la ciudad, que la ciudadanía demanda que se tenga especial cuidado con esto y además es razonable. Y es una de las unidades, por ejemplo, que está en estudio, a ver si podemos crearla. No sé yo si cuando se incorporen esta hornada, permítaseme la expresión, o cuando definitivamente también se incorporen los 15 siguientes, porque no olvidemos que está ya en la primera fase las siguientes 15 plazas. Queremos terminar la legislatura con las 30 o 33 plazas que se habían perdido por motivo de la crisis. Entre las 15 y las 8 ya son 23. Es decir, ya vamos a estar ya acercándonos. Hay que tener en cuenta una cosa. Muchas de las unidades de la policía tienen el turno americano. El turno americano tiene una serie de ventajas, pero tiene una serie de inconvenientes. Y uno de los inconvenientes es que se nota poco en la calle. Es decir, por cada 5 personas notas una en la calle. Teóricamente, cuando entren los 23, sería como si hubiesen entrado 5 a efectos de visualización de la policía. Eso es así. Efectivamente son 23. Pero como visualización no vamos a ver en todo momento 23 policías más en la calle, como es razonable. Entonces, claro, todo esto tiene una serie de connotaciones para tratar de dedicar los esfuerzos a donde más se necesita.
Me decía usted que una de las ideas era el grupo medioambiental. ¿Alguna otra nueva identidad? Me refiero, pues de que el superintendente tenía una idea, pero políticamente había una serie de cuestiones que querían ustedes poner en marcha. Uno, la unidad medioambiental. ¿Alguna nueva unidad? Bueno, alguna nueva unidad no, pero sí la redistribución de las unidades que hay. Hay algunos lugares en que en este momento no es necesario que haya tanta policía porque puede ser vigilada perfectamente con menos efectivos. Estos efectivos se les redistribuirá en las unidades donde más se necesita. Seguridad ciudadana, tráfico, en fin, una redistribución integral de la policía. El esfuerzo que está haciendo también la policía local desde que se decide por parte del presidente de la ciudad de echar una mano a la Policía Nacional en una serie de cuestiones que son competencia de la nacional, donde la local es en todo caso suplente o auxiliar, ¿está detrayendo de cumplir lo que son las ordenanzas municipales, que es la verdadera misión de la policía local? Intentamos que no, pero qué duda cabe, no tenemos el don de la ubicuidad, pero intentamos que no se vea mermada la función real de la policía local. Pero claro, si le estoy diciendo que una de los objetivos de tener más policías en la calle es poder incluso crear una unidad medioambiental, a nadie se le escapa que efectivamente, con todo el esfuerzo que está haciendo el grupo operativo administrativo, no es suficiente. Porque la policía local está para casi todo lo que se le requiere. Nunca dice que no a nada. Entonces, hay que tener en cuenta que la policía local, pues como nuevas competencias, pues hemos creado la unidad de apoyo a las víctimas de violencia de género. Eso también ha detraído una serie de policías de los habituales que estaban en la calle. Es decir, cada vez la policía local está teniendo más competencia, más trabajo, más requerimientos, porque la ciudadanía tiene más necesidades y nosotros intentamos siempre responder a esas necesidades. Bien, vamos a otra cuestión. De alguna manera, en otro servicio que también están ustedes preocupados, como era la reforma del cuartel de la policía local. ¿Cómo van esas obras, que de las que usted me ha hablado algunas veces, pero de momento no salen adelante? Sí, esa obra está en fase de proyecto, se le va a adjudicar mediante una encomienda de gestión a Traxa. Traxa, hace de todo, ¿eh? Sí, no, bueno, es un buen instrumento para poder conseguir los objetivos lo antes posible, no por motivos electorales, sino porque hace falta en la ciudad. Esta ciudad ha estado durante algunos años, por motivos de la crisis, mermada de recursos, y ahora que hay recursos, pues hay que emplearlos, y hay que recuperar el tiempo perdido. Y ya sabemos lo que significa pues las licitaciones y demás. Siempre se cumple con la ley, pero si tienes un recurso propio, utilizas el recurso propio. ¿Y esa reforma en qué va a consistir, señor Ochuel? Pues mire, lo que se le ha pedido a Traxa es que haga una reforma integral del edificio desde todos los puntos de vista. Primero, de la seguridad del edificio. No olvidemos que es un edificio que tiene más de 25 años y que en su momento se construyó según la normativa sobre seguridad, y hoy en día pues se ha quedado obsoleta. Que se adecue perfectamente a todo lo que es la seguridad del edificio. Segundo, que tenga una sala de tiro. La policía local tiene que tener una sala de tiro para poder hacer sus prácticas. Un almacén de armamento, es decir, tiene una serie de carencias que tiene en este momento el edificio, porque además se ha tenido que ir aprovechando los espacios como buenamente se ha podido. No olvidemos que cuando se creó ese edificio, en Ceuta había 120 o 130 policías, en este momento hay 286. O sea, se ha más que duplicado con el mismo edificio. Entonces vamos a optimizar los espacios interiores, vamos a sacar del edificio, que ya ha sacado la Consejería, la Unidad Administrativa de Gobernación ya no está en el edificio precisamente para dejar espacios. En el futuro el 112 tampoco estará en ese edificio porque tendrá su propia instalación, también quedará libre ese espacio, es decir, optimizar los espacios que hay y tratar de liberar algunos para las necesidades de la policía. ¿Usted ha renunciado a tener un director general de Gobernación? Bueno, he llegado al acuerdo con la Consejería de Presidencia y estamos compartiendo, si se me permite la expresión, el director general. Don Manuel Sánchez es una persona muy capaz y que está a mi entera disposición, igual que está a la entera disposición de la Consejera de Presidencia, y me es suficiente. O sea, es decir, no necesito en este momento tener un director general. Lo que quiero es que salgan los proyectos adelante y tener el asesoramiento y la ayuda suficiente. Y en este momento la tengo. ¿Contento con la labor del superintendente? Muchísimo. Creo que ha sido un acierto.
Ha sido un acierto tener una persona tan capacitada. La verdad es que es un lujo para Ceuta. Es un lujo para Ceuta tener a una persona con tanta capacidad, primero de liderazgo, segundo de mando, pero de mando en el buen sentido de la palabra. Él hace equipos, siempre hace equipos. Es una persona preparada, cualificada. Su propio currículum ya lo dice, pero no siempre el currículum se corresponde con la realidad. Pues bien, en este caso la realidad supera con creces lo que esperábamos de él. Bien, pero sin embargo no ha podido cubrir la otra plaza, la de jefe de bomberos. No, todavía no. Todavía no, porque sabe usted que no se presentó nadie a jefe de bomberos. Luego alguien me dijo, hombre, si llego a saber que no se presenta nadie, digo, pero bueno, es que las cosas no son así. Bueno, también decían que si estaba dada y todas estas cosas, lo cual, pues que el tiempo demuestra que desde luego no hay nada dado, ni las plazas de la policía. Oiga, salieron 9 y se han cubierto 8. ¿Podría haber entrado un enchufado? Pues mire usted, ni un enchufado ni ningún enchufado. Y me gustaría animar en las siguientes 15 plazas de la policía a esos que se han quedado a décimas de segundo o a segundos en las pruebas físicas, a que entrenaran un poquito más y se esforzaran un poquito más, porque la próxima la pueden sacar y la próxima va a ser dentro de nada y van a tener un trabajo importante. Pero volviendo a su pregunta, sí, efectivamente no se presentó nadie al puesto de jefe de bomberos. Por tanto, hemos dejado de momento, aparcado esta cuestión. El jefe de bombero accidental lo está haciendo magníficamente bien y no es en este momento una prioridad la plaza de jefe de bomberos. Bien, ¿se solucionó ya por fin el tema de las cubas, aquello que se descubrió de que las cubas que se habían traído no tenían la capacidad suficiente? ¿Se está arreglando todo de acuerdo con el...? Ya está arreglado todo, o sea, las cubas ya están arregladas. Ahora está en contratación, está a arbitrar la solución. Le puedo decir, sin ánimo de ser exhaustivo, puesto que no estoy en el detalle, no me compete a mí, sí le puedo decir que la empresa ha hecho una oferta a contratación de, como tiene una multa, una sanción por una serie de incumplimientos, la empresa ha ofrecido una serie de productos en compensación en lugar de la multa económica. Eso ya está en manos de contratación y será contratación la que decida si acepta esta fórmula o no lo acepta. Bien, por otra cuestión, otra de las cuestiones que tienen ustedes también pendientes desde el principio de la legislatura, y se ha hablado de infinidad de edificios, no es cuestión de repasarlos todos. ¿Qué pasa con el edificio del 112? Porque lo último que había ya era que se dijo, el antiguo parque de bomberos va a ser ya el sitio ideal. Sí, pero aquí ya ni con Traxa, vamos. No, mire, no, Traxa tampoco es una varita mágica, ¿eh? No, pero que ahora digo, pero no, usted, como se ha perdido mucho tiempo, verá. Y era un objetivo suyo antes de terminar la legislatura, digo, a lo mejor con Traxa se arregla. Pues sí, era un objetivo y además uno de los objetivos con el que más interés tenía. Creo que la ciudad necesita eso de una forma perentoria. Pero después te enfrentas con la cruda realidad. Y la cruda realidad es que giramos visitas con los técnicos correspondientes a no menos de 6 o 7 en posibles emplazamientos y ninguno era idóneo, hasta que llegamos al antiguo cuartel de bomberos, el que está en San José. Y ese parece ser que tenía todas las bendiciones y desde el punto de vista técnico. Pero nos encontramos con la tecnología, las telecomunicaciones concretamente. Esa zona, el cable de fibra que tiene no soportaría una capacidad y un volumen de telecomunicaciones como la que requiere el 112. No nos olvidemos que el edificio del 112 debe ser, en caso de catástrofe, el único que se mantenga en pie y el único que tenga las comunicaciones, o el último por lo menos. Es decir, puede caerse toda la ciudad menos ese edificio. Eso requiere una infraestructura tecnológica muy importante. Y esa es la que provocaba que, como esa zona no la soportaría, pues nos vinimos abajo. Pero luego llegó una empresa de telecomunicaciones, concretamente no tengo por qué negarlo, Telefónica. Y dijo, oiga, ¿qué pasa con esto? Y le explicamos y dije, no, mire, esto no funciona así. Si ustedes deciden ponerlo ahí, nosotros aprovechamos para meter el cable de fibra suficiente para dar cobertura al 112 y aprovechamos ya para darla a toda la zona. Es decir, el edificio del 112 serviría de locomotora para el resto de la zona. Y esto fue aproximadamente un poco antes del verano. A partir de ese momento volvimos a retomar la situación y en este momento estamos en fase de proyecto con Red.es, que es un organismo estatal, es algo así como que el organismo al que podemos recurrir en caso de realizar algún proyecto, en esa fase, para poder, porque claro,
no nos podemos engañar, no es el 112, es el edificio de las telecomunicaciones de emergencias de la ciudad, todas. No solo iría Policía 112. Nacional, iría 061, Guardia Ahí Civil, tienen que estar enganchados todas las telecomunicaciones de emergencia de la ciudad. Entonces, claro, esto es un proyecto muy importante y esto lo tienen que hacer gente que esté acostumbrada. Hay dos posibilidades. O lo sacas el proyecto a licitación, o te lo hace una empresa pública. o te lo hace una empresa pública. Y ustedes han aprendido mucho del camino de las empresas públicas. Mire, están. de lo que se trata es de que el dinero del contribuyente emplearlo lo mínimo imprescindible y en lo justo. Y en ese proceso estamos. O sea, de momento no. Evidentemente esto ha retrasado muchísimo. Desde luego en esta legislatura no va a poder ser, porque es un proyecto demasiado importante. Si Dios quiere y volvemos a obtener la confianza de la ciudadanía, pues en la próxima legislatura desde luego que sí será una realidad. Bien, otra cuestión que lo está llevando Procesa, que fue el cambio del proyecto del Fondo de Desarrollo Regional de la Unión Europea, que se van a hacer con el tema de las cámaras. Pero usted también tiene que ver con el tema de las cámaras, hombre, porque muchas se van a dedicar a tráfico, a seguridad, y además está el TSI que también está en sus manos. ¿Cómo está todo eso? Claro, es que precisamente el tema de las cámaras es un proyecto que lo va a llevar Procesa, pero todo lo depende de usted. Seguridad. Bueno, de mí no. Bueno, de sus competencias. Sí. Está el TSI, está el tema de tráfico y está el tema de seguridad. En cierto modo sí, o sea, esto es un proyecto muy transversal. Además no es solamente de mí, porque hay muchísimas consejerías y muchísimos técnicos implicados, pero sí que efectivamente tiene muchísimo que ver con lo que estábamos hablando hasta hace un momento. También tiene mucho que ver con la seguridad, tiene mucho que ver con las emergencias, porque en cualquier momento pueden necesitar visualizar cualquier punto de la ciudad en cuanto a un accidente de tráfico, estamos acostumbrados y demás. Es decir, todo esto también está imbricado perfectamente con lo que le estoy diciendo. Pero si me apura, el tema de las cámaras está algo más avanzado que el tema del 112, de la nueva instalación del 112. No así de la plataforma del 112, porque ya le adelanto que la plataforma del 112 sí que está ya en fase de licitación. Se va a instalar donde está el 112 en este momento y cuando haya que cambiarla de sitio se cambiará. Porque la plataforma del 112 sí que ha quedado relativamente anticuada y ya requiere una renovación. Es así. Y estamos hablando, aunque ahora del 112, la inversión de la plataforma, hombre, luego puede haber una rebaja porque la empresa que se presente haga una baja temeraria, pero el gasto aproximado... 1,5 millones aproximadamente, entre 1 millón y 1,5 millones. No, esperemos que no hayan bajas temerarias, que las bajas que hayan sean razonables. Pero esa es la plataforma del 112. Pero en cualquier caso, sí que las cámaras están directamente implicadas también en todo lo que estamos hablando. Es decir, esto es un conjunto. Esto se llama seguridad. Se llama seguridad, pero no solamente seguridad de delincuencia, sino seguridad en cuanto a emergencias, seguridad en cuanto a cualquier cosa que ocurra en la ciudad que requiera de los servicios de emergencia, de un incendio forestal, porque no olvidemos que también hay cámaras, ya no va a ser necesario los bomberos en García Aldaba en verano, puesto que vamos a tener cámaras termosensibles que van a detectar cualquier foco de calor que se produzca en cualquier momento en tiempo real. Entonces, todo esto forma parte del mismo proyecto también de emergencias. Y para este proyecto, a usted no le gusta dar la fecha, porque al final siempre se pillan, pero ¿cómo va el proyecto? El de las plataformas del 112 va muy avanzado. ¿Y el proyecto de cámara todavía tiene? Las cámaras están en manos de Procesa. Procesa es una empresa que es muy ágil, se le encomienda cualquier gestión y lo hace muy rápidamente, pero no podemos olvidar que también es un proyecto que no es fácil. Es decir, la misma redacción del proyecto requiere de personal muy especializado. No es tan sencillo. Yo quisiera darle un voto de confianza a los que están trabajando concretamente en Procesa, porque están haciendo un magnífico trabajo en parcelas absolutamente novedosas en la ciudad, por lo cual se están encontrando no lo típico de toda la vida, sino cosas importantes. Aprovecho también para decir que también entra dentro de la digitalización de toda la administración de la ciudad. Eso es un camino sin retorno. Es decir, la digitalización, eso es sí o sí. Estamos constantemente, y lo pueden ustedes ver en los consejos de gobierno, adjudicando plataformas, adjudicando programas, adjudicando tal, porque el TSI está poniendo en marcha la digitalización de la ciudad. También depende de las nuevas tecnologías. Bueno, pues, señor Achuel, consejero de Gobernación, se nos hemos quedado sin tiempo porque podríamos hablar también como portavoz del Gobierno de otras cuestiones, pero eso ya será para otro día que sabe usted que está en su casa, que ha estado usted mucho tiempo de tertuliano. Y espero volver, Pero será cuando usted esté fuera de la política. Evidentemente, en este momento no puedo. Bien, y nosotros nos vamos a despedir de
del consejero de Gobernación y emplazarles para el próximo jueves. Bueno, perdón, este jueves no, porque es fiesta de la Virgen del Pilar. La semana que viene tendremos nueva entrevista con un miembro del Consejo de Gobierno. Hasta el martes de la semana que viene. Gracias. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.